Fíjate en algo que hacemos todos casi sin pensar. Un gesto que ya es universal. Estás en la fila del súper, esperas a un amigo, cualquier segundo muerto, y la mano solita se va al bolsillo a buscar el teléfono. Es un reflejo, casi. Pero, ¿de dónde viene ese impulso? Y más importante, ¿qué nos está haciendo en el cerebro? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo se está configurando el cerebro del siglo XXI. Y para guiarnos, vamos a usar las ideas de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que lo ha estudiado muchísimo. La idea es entender no solo cómo usamos las pantallas, sino cómo nos están reconfigurando por dentro. Cómo afectan las emociones, la atención y hasta la felicidad. Y es que es una exploración clave, porque la premisa de todo esto es que no es casualidad. Lo que parece una simple herramienta, fue diseñada desde el inicio con unos ganchos psicológicos muy, muy potentes. Hoy vamos a analizar justo eso, cómo la arquitectura de estas apps explota nuestras vulnerabilidades para mantenernos ahí, enganchados. A ver, empecemos a desmenuzar eso, porque la idea es fuertísima. Por diseño suena casi a conspiración. Pero es que hay pruebas, ¿no? Pienso en Sean Parker, por ejemplo, uno de los que fundó Facebook. Exacto. Ese es un punto de partida que no deja lugar a dudas. Él mismo lo dijo, algo como, el objetivo era cómo consumimos la mayor cantidad de tu tiempo y tu atención. Y para lograrlo, explotaron lo que él llamó una vulnerabilidad de la psicología humana. ¿Y cuál es esa vulnerabilidad? La más básica de todas, la necesidad de validación social, de sentir que importamos, que nos ven, que nos quieren. Es algo que está, súper arraigado en nosotros como especie. Y de ahí nació el arma perfecta. El botón de me gusta. El botón de me gusta. Un pequeño golpe de validación a un solo clic. Y cada uno de esos golpes, de esos likes, tiene un efecto real en el cerebro, ¿no? No es solo una sensación, es pura química. Correcto. Cada notificación, cada like, cada comentario, libera un pequeño chorro de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa. Es lo que nos hace sentir bien y nos motiva a repetir algo. El problema es que al cerebro le da igual de dónde venga. O sea, no distingue si es por un logro real o por una notificación. Para nada. Le da lo mismo. Por eso entrenamos al cerebro a buscar esa recompensa fácil en el teléfono. Y la comparación con las drogas, que a veces suena exagerada, ¿qué tan literal es? Pues, en este caso, es inquietantemente precisa. El ciclo es idéntico. Primero la anticipación. Ese, a ver si alguien comentó mi foto. Luego el pico de placer con la notificación. Y al final el bajón. Ese vacío que te pide más. El siguiente chute. Exactamente. El mecanismo es tan parecido que, según cuenta Rojas Estapé, en psiquiatría ya se usan fármacos similares para la adicción a las redes y para la adicción a la cocaína. ¡Wow! No porque sean lo mismo, ojo, sino porque atacan el mismo circuito de recompensa cerebral. Eso lo cambia todo. O sea, no es que nos falte fuerza de voluntad, es que estamos luchando contra un sistema diseñado para secuestrar nuestra propia bioquímica. Y esto me lleva a otra idea clave que se explora en estas charlas, la de sustituir el sentido por las sensaciones. Justo. Una vida con sentido se construye a largo plazo, con esfuerzo, con paciencia. Las sensaciones, en cambio, son un flash, son instantáneas. Y las redes, las compras online, el porno, todo nos da esa gratificación inmediata. Nos hemos vuelto adictos al culto del instante. Convirtiéndonos en, creo que la fuente los llama drogodependientes emocionales. Sí, buscando siempre el siguiente estímulo para no sentir el vacío. Pero las sensaciones se van, y lo que queda es frustración. Y cada vez toleramos menos esa frustración. El mundo real, con sus esperas, se vuelve insoportable. Entiendo perfecto el impacto psicológico, pero lo que me parece de verdad alucinante es cómo esto se traduce a lo físico, a nuestro cuerpo. Esta idea de que la mente no distingue una amenaza real de una imaginaria es increíble. Es que es uno de los descubrimientos más potentes de la neurociencia. Nuestro cerebro evolucionó para una cosa: protegernos de peligros físicos, un depredador, un enemigo, y ante eso el cuerpo se inunda de cortisol, la hormona del estrés, para prepararnos para luchar o huir. Sube el ritmo cardíaco, la presión, todo se pone en modo alerta máxima. Ok,
pura supervivencia. Pero ¿dónde entra ahí la amenaza imaginaria? El ejemplo que se usa es clarísimo. Siéntate en tu sofá e imagina, pero de forma muy vívida, que te van a despedir o que vas a tener un accidente. Tu cerebro no dice, tranquilo, es solo un pensamiento. No, para él la amenaza es real y activa exactamente la misma respuesta de cortisol. O sea que da lo mismo si me persigue un tigre que si me obsesiono con una presentación de trabajo. La cascada química inicial es la misma. Por eso, el estrés crónico de la vida moderna, esa preocupación constante, alimentada por las noticias, la comparación en redes, nos tiene en un estado de alerta permanente. A eso le llaman la intoxicación por cortisol, ¿verdad? Precisamente. El cortisol es necesario, ¿eh? De hecho, tenemos un pico a las 8 de la mañana, que es como nuestro café biológico, nos activa. El problema es cuando, por este estado mental, los segregamos a todas horas. El cuerpo no está diseñado para soportar eso. ¿Y las consecuencias de vivir así intoxicado? A largo plazo son devastadoras. Inflamación crónica, que es la base de muchísimas enfermedades. Irritabilidad, problemas de memoria, depresión, el sistema inmune se debilita. Básicamente, el estrés mental te enferma físicamente. Esto conecta de lleno con esa frase tan potente. La felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Porque si la interpretación activa una respuesta física tan fuerte, entonces la interpretación lo es. Todo. Totalmente. La realidad objetiva casi no importa. El ejemplo que se da en la charla es genial. Llegas a casa y tu hijo te dice que ha suspendido todo. Si ese día te acaban de ascender, tu reacción es una. Bueno, es un problema, pero ya veremos cómo lo solucionamos. Pero si ese mismo día te han despedido, tu interpretación de la misma noticia puede ser una catástrofe. La noticia no cambió. Cambió tu filtro interno. Vale, esa es la pregunta del millón entonces. ¿De qué depende ese filtro? ¿Qué hace que interpretemos algo como una oportunidad o como un desastre? Se puede desglosar en 3 factores. El primero, tu sistema de creencias. Las ideas que ya tienes sobre cómo funciona el mundo y tú mismo. El segundo es tu estado de ánimo, que es una mezcla de tu bioquímica, el sueño, la comida y, muy importante, esa voz interior que te narra la vida. Quien domina esa voz, domina su vida. ¿Y el tercero? Este es el que me fascina por el nombre. Sí. El sistema reticular activador ascendente, el SRAA. Suena súper técnico, pero su función es muy simple. Es el portero de tu cerebro. De los millones de estímulos que te rodean, el SRAA solo deja pasar a tu conciencia aquello en lo que ya estás enfocado. Es un filtro de atención. Es la base de la analogía de... Exacto, la de la mujer embarazada. que de repente no para de ver embarazadas y carritos de bebé por la calle. Justo, no es que haya un baby boom de repente, es que su SRA ahora está programado para detectar eso. Su foco cambió. Es la base neurológica de la frase de Séneca. La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Tu preparación, tu foco, programa tu SRA para que puedas ver la oportunidad. Espera, si este sistema es tan clave para ver oportunidades en la vida, ¿cómo se relaciona con las pantallas? Ahí está la conexión más peligrosa. El principal inhibidor de este sistema de rastreo de la realidad es la pantalla. Nos tiene la atención secuestrada en un bucle de gratificación instantánea, de dopamina fácil. Nuestro SRA se programa para buscar el siguiente like, no la oportunidad de negocio. Apaga nuestro radar para el mundo real. Estamos mirando el teléfono, hacia abajo, y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Exacto. Entiendo el impacto en el software, en los pensamientos, pero esto llega a afectar al hardware, o sea, a la estructura física del cerebro, sobre todo en los niños. Absolutamente. Y aquí entramos en el terreno de la corteza prefrontal. Es la parte más evolucionada del cerebro, justo detrás de la frente. Es como el director de orquesta. Se encarga de la atención, la concentración, la planificación y, sobre todo, del control de impulsos. Es la sede de la fuerza de voluntad. Y funciona con ese principio tan simple y tan brutal de o lo usas o lo pierdes. Como un músculo, tal cual. Y lo que se explica es cómo las pantallas sabotean su entrenamiento desde el principio. El cerebro de un bebé se desarrolla de atrás hacia adelante. La corteza prefrontal es lo último en madurar.
Al nacer es súper primitiva. Solo se activa con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Que es literalmente la definición de una tablet o un teléfono. Exactamente. El objetivo de la educación es enseñar a esa corteza a activarse ante estímulos que no tienen ni luz, ni sonido, ni movimiento. Como un libro o un profesor. Es el acto de prestar atención voluntariamente. Pero si sobreestimulas a un cerebro en desarrollo con el chute fácil de la pantalla, la corteza prefrontal nunca aprende a esforzarse, no desarrolla ese músculo. Y aquí es donde entra ese dato que es, bueno, para quedarse helado, el de los directivos de Silicon Valley. Es la prueba definitiva. Saben perfectamente lo que han creado. Gente como Steve Jobs y muchísimos otros criaron a sus hijos en entornos de baja tecnología, los mandaron a colegios sin pantallas. La analogía que se usa es durísima, pero directa. Es como el narcotráfico, que lo consuman los demás, pero no mi familia. Saben que es adictivo, que limita el desarrollo y protegen a sus propios hijos. Es tremendo. Y claro, las consecuencias de esto las vemos ya a nivel social. Estamos viendo una generación con dificultades serias de concentración, con una tolerancia a la frustración casi nula. Y esto se relaciona directamente con el aumento de diagnósticos de TDAH. No es una epidemia casual, es una consecuencia. De acuerdo. El panorama es bastante sombrío. Pero no todo está perdido, ¿no? La parte final del análisis se centra en estrategias. ¿En qué podemos hacer? Sí, no se trata de demonizar la tecnología, sino de dominarla. Y el primer paso, el más radical, es quitar todas las notificaciones del teléfono. Todas. El objetivo es simple: que seas tú quien decide cuándo cogen el teléfono, y no que el teléfono te llame a ti. Es recuperar la soberanía de tu atención. Yo lo intenté, y los primeros días sentía como la vibración fantasma. Creía que vibraba en mi bolsillo, pero no. Te das cuenta de lo condicionado que estás. Totalmente. El segundo paso, ponerse límites de tiempo. Casi todos los teléfonos te dejan hacerlo. Identifica cuál es tu droga particular. Instagram, TikTok. Y ponle un candado. 30 minutos al día, por ejemplo. Y el tercero, que me parece clave para las relaciones humanas. Usar más el modo avión. Sobre todo cuando estás con gente. El simple gesto de dejar el móvil en la mesa, incluso boca abajo, le manda un mensaje a la otra persona. Hay algo más importante que tú que podría interrumpirnos. Genera una sutil sensación de abandono. Y es que en esos momentos de conexión real o de simple aburrimiento es donde surge la magia. Se nos olvida que las grandes ideas de la humanidad, desde Newton hasta Aristóteles, no surgieron en momentos de hiperestimulación, sino de calma, de paseo, de contemplación. Necesitamos el vacío para que la creatividad pueda llenarlo. La idea de, si no puedes salir fuera, métete dentro. Cortar el ruido para escucharlo de adentro. Por eso se insiste tanto en volver a leer en papel. Sí, porque neurológicamente no es lo mismo leer en papel que en pantalla. La lectura en papel, más profunda, activa zonas de memoria a largo plazo. La de pantalla fomenta un escaneo superficial. Y esto nos lleva al gran mito que hay que desmontar: la multitarea. El supuesto superpoder de hacer 1000 cosas a la vez. Es una falacia. La multitarea no existe en el cerebro. Lo que hacemos es alternancia continuada de la atención. Saltamos de una tarea a otra, pero cada salto tiene un coste. Se pierde hasta un 70% de eficiencia. Creemos que hacemos más, pero hacemos todo peor. Ha sido un recorrido. Intenso. Empezamos con el diseño adictivo, vimos el impacto físico del cortisol, cómo moldea nuestra percepción con el SRAA y cómo afecta el desarrollo del cerebro. Es mucho para procesar. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. La conversación no es solo sobre cómo usamos la tecnología, sino sobre las habilidades humanas que estamos decidiendo, conscientemente o no, dejar de usar. A medida que externalizamos la memoria en Google, la orientación en los mapas, el cálculo en las calculadoras, ¿qué partes de nuestro cerebro estamos permitiendo que se atrofien? Y la pregunta más importante: ¿cuál será el coste a largo plazo de subcontratar nuestras funciones cognitivas más esenciales?